Avui el temps de l'entrevista el dedicarem a parlar de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Fundat l'any 1998, aquest centre rep donacions que realitzen a les illes i ofereixen els seus serveis als centres hospitalaris i clíniques de les Balears. Precisament el grup IB3 al llarg d'aquest mes de maig dona suport en aquesta fundació. Per parlar-ne de la tasca que desenvolupen avui ens acompanyen Teresa Jiménez, hematòloga i directora de l'àrea d'extensions de la Fundació, i Alan Bocaix, un donat de sang. Bon dia i benvinguts a tots dos. Buenos días. Senyora Jiménez, l'augment de la demanda hospitalària ha provocat en els darrers mesos una disminució de les reserves de la Fundació. Quines són les necessitats més urgents que tenen ara mateix? Bueno, actualmente las necesidades más importantes que tenemos son sobre todo de grupos sanguíneos RH negativos, fundamentalmente cero negativo, A negativo, B negativo y AB negativo. ¿Por qué hay esta necesidad tan importante de estos grupos? Bueno, pues porque al igual que la población de pacientes, la población de donantes RH negativos es minoritaria, representan solo el 19% de la población. Estos grupos sanguíneos son muy necesarios porque se emplean para atender a personas que en una urgencia necesitan transfundirse, no se sabe el grupo sanguíneo, y son muy importantes para atender urgencias, por ejemplo, materno-infantiles, niños recién nacidos, accidentes de tráfico, problemas ginecológicos, obstétricos, y es una carencia bastante importante y necesitamos aumentar el número de donaciones RH negativo. Tenim també amb nosaltres avui Alan Bocaix, un donant de sang. Ens pot explicar una mica què és el que li va motivar per convertir-se en donant de sang? Yo ya trabajaba en hospitales en París, entonces ya desde que empecé a trabajar ya me pidieron sangre. Cada mes daba para un centro de trasplantes, que era un Bourget, que era el primer centro de trasplantes de riñón. Y ya desde ahí empecé y no he parado. Fa quant d'anys que Y està donant aquí, sang? desde que estoy en Mallorca, pues hace unos 36, 38 años. Pero daba sangre y ahora, de hace muchos años, lo de la féresis, que es plaquetas y suero. Sí, perquè ens podria explicar a la senyora Jiménez una mica en què es tracta el programa de donació per afèresi. Bueno, la donación por aféresis es una donación de componentes sanguíneos que se hace a través de un separador celular automático. Entonces, bueno, cuando hacemos una donación de sangre convencional se extrae sangre total, pero la donación por aféresis se extrae el componente sanguíneo que necesitas. Se extraen plaquetas, o se extrae plasma, o se extrae concentrado de hematíes, o una combinación de ambos productos. Entonces es una donación que en el mismo momento en el que se está donando la sangre se está separando los componentes sanguíneos y demora más que una donación de sangre convencional. En vez de ser 10-15 minutos, puede alcanzar hasta 1 hora. Pero bueno, son donantes que realmente ayudan a abastecer de plaquetas, sobre todo, a la población de Baleares. Seria una donació, com si diguéssim, selectiva, no? Va seleccionant els components que heu de mester. Exactamente, es una donación selectiva del componente sanguíneo. I una d'aquestes donacions és la que podríem dir és la que du a terme el senyor Bocaix, no? Sí. Aquest tipus de donació sí que són una mica més llargues, no? Tal com us comentava. Sí, 1 hora, 1 hora y media, según la electrónica, porque muchas veces la máquina son como I com és son. el procés? És que vostè arriba a la fundació, com és? Vostè arriba... No, yo es que, no, cuando llego, o desde cuándo. No, un dia normal i corrent. Un día no, me voy ahí, pues me suelen llamar en general y voy y me instalo en la mesa. Hi ha una infermera, no? Una enfermera que las conozco desde hace tantos años, que somos amigos, y nada más, esto es ahí, me cojo mi periódico y me ponen la... Aproximadament 1 hora i després... 1 hora, 1 hora y media, sí, porque es así mismo, es largo. Li donen qualque refrigeri, m'imagino, Sí, que va... también. Después, pues, la merienda, digamos, ¿no? Un acte solidari, no? Podríem dir. Sí. I per què es va fer donant de sang, exactament? Porque estaba ya en hospitales y es normal. Me parece una cosa totalmente normal dar sangre, porque me puede pasar a mí como me puede pasar a otro. Un día necesitaré, como he sido operado, pues también me han dado sangre, ¿no? Creo que es normal. Tenía que ser de oficio, ¿no? Todo el mundo tenía que dar sangre, aquí en España, donde sea. Sí, perquè aproximadament quanta de gent hi ha donants de sang a les Balears, senyora Jiménez? ¿Cuántas persones? ¿Cuántos donants de sang? Bueno, los donantes de sangre, para que se haga más o menos una idea, Sí. a lo largo del año se sacan alrededor de 45.000 extracciones de sangre, contando también con las aféresis.
y esto lo donan 25.000 aproximadamente donantes. Perquè en cada extracció, quant de litres es poden extraure? Bueno, litros no, Bueno, volumen. volumen. Se extrae Sí? 450 mililitros más o menos el 10%, o sea, no se llega a medio litro. Y eso es porque nunca se puede rebasar un tanto por ciento de la bulimia. I quins serien els requisits per una persona que, per exemple, vulgui donar sang, que ha de tenir, ha de ser major d'edat? Quins són els requisits? Sí, bueno, los requisitos básicos para poder donar sangre es, como tú bien dices, la edad, de 18 a 65 años, hasta cumplir los 66. Sí? Pesar más de 50 kilos, y eso es porque la cantidad de anticoagulante que hay en las bolsas está ideada para que sea una donación que saque 450 mililitros. Luego, una persona por debajo de ese peso no podría donar porque no valdría la bolsa. Sí? Y luego que tenga buena salud, que tenga unas condiciones saludables. Sí, perquè vostè, Alan, quantes vegades a l'any va donar sang? Yo creo que 4 veces al año, como mínimo. No he calculado, pero como mínimo, porque como es 1 hora, 1 hora y media, y el proceso es largo, pues, pero creo, no tengo no he calculado, puede que sea más, pero 4 o 5 veces al año. De vegades que se poden anar a Lo que pasa es que lo que dona Alan, ¿Sí? o sea, las donaciones de sangre convencional tienen una periodicidad diferente que las donaciones por aféresis, Sí. porque las donaciones de sangre total pueden ser en las mujeres solo 3 donaciones al año, separada por un intervalo de 2 meses. Sí. Por lo tanto, solo se pueden donar 3 veces al año donación de sangre convencional, la donación típica. La donación por aféresis, que se saca un componente sanguíneo específico, por ejemplo, concentrado de plaquetas, puede donar incluso cada mes. Nosotros tenemos en el programa de aféresis donantes de aféresis que donan cada mes plaquetas. Pueden ser 12 donaciones al año, incluso más. On es poden adreçar les persones que vulguin donar sang? On teniu aquesta fundació? On és local on teniu aquesta fundació? ¿Dónde está ubicada Sí. la fundación? Está ubicada en la calle Rosselló y Casador, número 20, y ahí es donde hacemos las donaciones de sangre y las donaciones de aféresis. Al marge d'això, també de vegades teniu campanyes, no?, en autobusos que surten per als diferents indrets de les Balears, no és així? Com funcionen aquestes campanyes? Bueno, nosotros en realidad el punto fijo de extracción de sangre y de aféresis está ubicado en la dirección que te he dicho antes, pero luego hay colectas, es decir, se extrae sangre en los diferentes municipios de Mallorca, y para que se haga una idea, hay alrededor de 4 o 5 colectas al día, más luego está el autobús. Pero es que en Menorca y en Ibiza también hay colectas. Ajá. Entonces, a lo mejor cada día hay 7 o 8 colectas más el punto fijo de extracción del banco de sangre. Alrededor del 80-75% de las extracciones ocurren en las colectas, no en el punto fijo. I quantes vides es poden salvar amb una donació de sang? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Con una donación de sangre convencional se pueden salvar hasta 3 vidas. Porque la sangre total que se extrae se tiene que fraccionar Sí. en sus distintos componentes sanguíneos. Entonces, por un lado tenemos los concentrados de Matíes, por otro lado están las plaquetas y luego está el plasma. Ajá. Entonces, como a cada paciente se le transfunde lo que realmente necesita, pues un paciente, por ejemplo, con una hemorragia digestiva se le transfunde concentrados de Matíes. Una persona con tratamiento oncológico, plaquetas. Una persona con alteración de coagulación, plasma. De tal manera que con una donación una persona puede ayudar o salvar 3 vides. O salvar 3 vides. Perquè des que una persona, com si diguéssim, per exemple, en Alan, arriba en el moment que ha de donar fins que aquesta sang és transferida, podríem dir, a una persona, un malalt, com és aquest procés? Arriba la persona, després m'imagino que s'emmagatzema, es distribueix, com funciona? Bueno, la donación en sí, lo que nosotros llamamos el proceso de donación, son 4 fases. La primera fase es la recogida de datos, que es muy importante para identificar correctamente al donante y que ese producto corresponda a esa persona. Después está la fase de la entrevista médica, que es una pequeña historia clínica con una exploración física sencilla, con los parámetros básicos. Después la extracción propiamente dicha, que es lo que la gente conoce como donación. Y luego una parte muy importante, la última, que es la postdonación, el refrigerio, que es cuando el donante tiene que beber muchos líquidos, reposar antes de poder marcharse. Entonces, todo eso dura en una donación de sangre convencional media hora. Después, el producto sanguíneo, o sea, la sangre, se tiene que fraccionar.
como ya le he dicho antes, en hematíes, plasma y plaquetas. Se tiene que analizar, tienes que repetir el grupo sanguíneo, si es un donante habitual, o hacerlo si es un donante nuevo, hacer una serie de estudios para ver si esa sangre contiene algún agente infeccioso y luego se tiene que etiquetar correctamente con toda la información de todos los estudios que hemos analizado, que hemos hecho. Y luego se tiene que almacenar, de tal manera que una persona que dona hoy, 7 de mayo, su sangre está disponible para poder ser distribuïda el 8 de mayo, 24 hores després. Per tant, vostè com animaria a la gent a donar sang? Ben que dir, quina és la satisfacció, quin és el sentiment que vostè té en el moment de fer aquest acte voluntari, aquest acte solidari? Es que siempre ha sido natural, es decir, que desde que empecé y como estoy con pacientes toda la vida, pues es una cosa totalmente natural. Y a muchos amigos siempre que vienen o pacientes les digo de ir al banco de sangre. Como estábamos hablando antes, que en las carreteras o autopistas, en los paneles estos de avisos, tenía que hacer una cierta propaganda de banco de sangre. Ajá, sería una buena propuesta. Sería una buena propuesta, es decir, en vez de avisar de si niebla o lo que sea, pues també se necessita sangre. A més, també animar la gent perquè també pugui participar en aquestes donacions. Moltíssimes gràcies a Teresa Jiménez i a Alan Bogàs per estar aquí amb nosaltres a La Mirada. També hem de recordar que, a més de poder donar sang, en aquesta fundació se pot donar llet materna, també teixits i també òrgans. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a La Mirada i fins una altra. Gràcies. I aquí acabam la part de l'entrevista d'aquest dilluns. Trobareu més informació d'aquí una estona a l'IV3 Notícies, migdia, pocs minuts abans de les 2. Nosaltres tornarem demà a més actualitats d'interès. Fins llavors, adéu.